Tenemos un número elevado de participantes, cercano al centenar, y eso facilitará el desarrollo de la jornada. Damos paso a la presentación de la jornada a cargo de don José Luis Escudero Palomo, consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Consejero, cuando quieras. Pues muy buenos días, Alejandro, y muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar, un saludo muy cariñoso desde Toledo, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, a todos y a todas las que estéis al otro lado. Agradecer en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha la posibilidad que nos brinda la Red de Ciudades de Agroecología por la Agroecología de España. Y para nosotros, como digo, como Ejecutivo Regional, es muy importante la participación en la misma. Así que, bueno, pues nos sentimos especialmente satisfechos de poder compartir esta mañana, formar parte de la jornada y también en la parte personal, sinceramente, me siento muy cercano a la temática de esta jornada, en la medida en que, bueno, pues uno desde hace ya tiempo viene colaborando también desde el activismo en distintos grupos y entidades en materia del fomento de políticas de agroecología. Así que, como digo, bueno, pues me hace especial ilusión poder compartir esta inauguración de la jornada con todos vosotros. Me vais a permitir también que agradezca el trabajo de la Dirección General de Agenda 2030 y de Consumo, de mis compañeros, tanto del director general que nos acompaña, de Ramón Lara, así como de Alejandro, nuestro coordinador, y de todo el equipo. Y por mi parte compartir una serie de reflexiones porque bueno, vais a abordar en distintas mesas y de manera muy concreta distintos asuntos relacionados con la agroecología que creo que son muy enriquecedores. Una primera reflexión tiene que ver con la importancia de transformar el actual modelo de producción y de consumo en materia de alimentación que nos hemos dado en la medida en que estamos corroborando que tiene impactos muy potentes en el medio ambiente, en las personas, en nuestra salud y también, por supuesto, en la propia economía. Y estos impactos los vemos cada día, tanto en el medio rural, que es mayoritario aquí en nuestra comunidad, pero también, por supuesto, en el medio urbano, en las ciudades y en los municipios. Así que, desde luego, que la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, saludables, pues se han convertido en una prioridad y también lo es para el Gobierno de Castilla-La Mancha y, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de crisis climática, de crisis ambiental en la que nos encontramos. Por tanto, ese desafío también de contribuir desde otro modelo de producir y de consumir alimentos al cambio climático, creo que es una obligación y que también es una oportunidad para potenciar el trabajo que desempeñáis las ciudades que formáis parte de esta red. El panel, además de expertos internacionales en cambio climático, reconocía ya en su informe especial de cambio climático y tierra, allá por el 2019, que el sistema alimentario global pues, genera entre un 21 y un 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y esto también lo quiero alinear con otra cuestión muy importante, como es el impacto del modelo actual de producción y de consumo sobre la generación de pobreza en el mundo. Son más de 900 millones de personas quienes se pasan hambre en el mundo, casi 2.000 millones las que están aquejadas por problemas de salud relacionados por la mala alimentación y especialmente mujeres. Así que también la alimentación tiene un rostro de mujer y también hay que abordarla desde una perspectiva de género. Y hay una especial incidencia en la infancia que no hay que perder de vista. Y ambas problemáticas, como decía, la del cambio climático, la de la elevada emisión de gases de efecto invernadero del sistema actual de alimentación, junto con esta incidencia también en términos de pobreza, bueno, creo que tienen que ser abordados desde esta perspectiva de la agroecología. Y también considerar
otra cuestión fundamental como es la del desperdicio de alimentos, en la medida en que 1/3 de los alimentos que se producen se pierden o se desperdician, y esto supone también un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay otro dato también contundente para tener en cuenta, que es el 42% de todo ese desperdicio alimentario lo generamos las personas consumidoras, mientras 1 de cada 9 personas en el planeta pasa hambre. A mí me parece que es un dato que nos interpela como ciudadanos, que a mí al menos me avergüenza y me abochorna, y que por tanto tenemos que afrontar y tener en cuenta también el impacto de nuestros hábitos de consumo diarios. Y empiezo estos datos para contextualizar la importancia de esas políticas alimentarias saludables y sostenibles en la lucha contra el cambio climático y en favor también de la soberanía alimentaria, entendida como ese derecho a una alimentación nutritiva, culturalmente adecuada, accesible, producida de manera sostenible y ecológica, lo que implica también una capacidad de decidir libremente el sistema alimentario o productivo. Y esto es algo que engarza y que hemos tenido muy en cuenta a la hora de definir una ley de la que nos sentimos especialmente satisfechos, como es la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, que aprobábamos en abril del año 2019. En esta ley reconocemos un derecho innovador, como es el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a la soberanía alimentaria, y esto vinculado al acceso a alimentos de proximidad, de calidad, a través de circuitos locales de comercialización, de circuitos cortos, y también, por supuesto, ese derecho a tener un consumo responsable, basado en la prevención del desperdicio alimentario y de otros recursos que son básicos. Como digo, es una ley que la tenéis a vuestra disposición, pionera, vanguardista en la medida en que reconoce pues, estos derechos como el de la soberanía alimentaria, que reconoce también pues, un consumo inclusivo, accesible, el derecho a un medio ambiente saludable, y que bueno, nos interpela a la Administración regional a llevar a cabo, a implementar pues todo tipo de políticas informativas, formativas, educativas, que fomenten precisamente uno de los pilares que también tenemos en esta consejería, como es el del fomento de un consumo responsable, crítico, reflexivo, inclusivo, en fin, que fomente en definitiva la sostenibilidad, entendida como un concepto amplio. Y también otra cuestión que para nosotros es muy importante, y es la de fomentar el cooperativismo de consumo, los grupos locales de consumo, la economía social y solidaria, los circuitos cortos de comercialización y, como decía, ese fomento del consumo de alimentos locales producidos de manera estacional, de manera ecológica. No en vano somos la comunidad autónoma con un mayor número de superficie dedicada a la producción de la agricultura ecológica, y creo que esa es la senda por la que tenemos que caminar. Así que, bueno, nos hemos dado en poco más de 1 año y medio que llevamos de legislatura y como consejería nueva, pues distintos mandatos y obligaciones que procuramos llevar adelante con distintas medidas. Algunas de ellas que me parecen importantes de compartir con vosotros sería la promoción del consumo responsable, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de transición ecológica. Un segundo sería la promoción del consumo colaborativo, el de fomentar alternativas como lo son el comercio justo y solidario, el consumo local, el consumo de productos agroecológicos y de estación, y también otro tercer pilar o medida como es la educación en materia de consumo responsable y la promoción de hábitos de comportamiento de compra consciente, eficiente y sostenible. También considero que la agroecología tenemos que ser capaces de incluirla dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda Universal 2030 y favorecer también su divulgación a través de las administraciones públicas y propiciar bueno, pues, la capacidad también de compra hacia otro tipo
de modelo. Por tanto, también fomentar la compra pública y tener en cuenta criterios que precisamente incentiven la agroecología. La apuesta también por la economía circular, que tiene mucho que ver con otro modelo de producción de alimentos y de consumo. Hemos aprobado también en Castilla-La Mancha la ley de economía circular, que tiene muy en cuenta la alimentación, y acabamos de aprobar hace apenas un mes la estrategia de economía circular, que también tiene como medidas importantes pues el sistema de alimentación. Y esto no es algo que diga yo o que diga el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que en un reciente informe del panel de alto nivel de expertos del Comité en Seguridad Alimentaria Mundial, dependiente de la FAO, la agroecología ya se presentaba como una herramienta central para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de lo local a lo global. Y además, también la Organización de las Naciones Unidas, pues la FAO señalaba que la agroecología y la relocalización de los sistemas agroalimentarios son herramientas claves en la prevención de futuras pandemias de origen zoonótico, como estamos viviendo desde hace más de un año con la COVID-19. Así que hay también una ligazón, hay una componente muy estrecha entre nuestro sistema de alimentación junto con crisis sanitarias como la que estamos viviendo en el marco de la COVID-19. Y también hay todo un marco normativo internacional, europeo, nacional, que avalan la necesidad precisamente de producir alimentos de manera sana, justa y sostenible. Así que yo apelo también a esa normativa europea que regula la cadena alimentaria y que en el Pacto Verde Europeo precisamente incluye la estrategia de la granja a la mesa. Y además también, bueno, pues hay en Castilla-La Mancha unos 27 municipios españoles que empezaron a raíz del Pacto de Milán del 2015 a trabajar en sistemas alimentarios sostenibles. También quiero referirme a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en el Congreso de los Diputados el jueves de la semana pasada, y a la Ley Estatal de la Cadena Alimentaria, que impulsa también pues, un reparto equitativo, un reparto justo y de valor añadido a lo largo de toda la cadena que compone este sistema. También la oportunidad que nos presenta la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que podamos transponer al ordenamiento jurídico regional las directivas de la Unión Europea para avanzar en esa compra pública ética y responsable a la que me refería anteriormente, pues incorporando criterios y cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación. La compra de alimentos frescos, de temporada, de proximidad, de producción ecológica, etcétera. De esto, muchas ciudades que estáis al otro lado y muchas de las personas que nos acompañáis esta mañana sabéis perfectamente. Y ya por último, desde una perspectiva también del consumo, la red de ciudades por la agroecología consideramos que se ha convertido en un actor de primer orden en escala estatal en la promoción de este tipo de cuestiones que estamos hablando, situando a los municipios, a las entidades locales en primera línea. También creo que sería necesario conectar precisamente esta red de ciudades para la agroecología con otras redes municipales que existen, como son, por ejemplo, la red Terrae, que también trabaja en la promoción de sistemas sostenibles saludables, o los municipios que se están también sumando al Pacto Intervegas, que pretende velar por las tierras agrarias tradicionales. Y me vais a permitir también que cite algunas de las iniciativas, ya para finalizar, que venimos trabajando en Castilla-La Mancha, otras que tenemos también en nuestra planificación en materia de consumo responsable y de alimentación, como por ejemplo la estrategia de Agenda 2030 de Castilla-La Mancha, donde reflejamos algunas de estas cuestiones y que estamos ya a punto también de aprobar. También la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras que les citaba anteriormente recoge como medidas la lucha contra el desperdicio alimentario, y en este sentido estamos
preparando también el desarrollo del decreto que aprobábamos en el año 2019, como bueno, el resto de medidas que se encuentran dentro de la estrategia y la ley de economía circular a la que también me refería. Y esto tiene también un impacto positivo en materia de creación de empleo y de incluso, bueno, pues permear, ¿no?, a nuestras ciudades y a nuestros municipios otros empleos que ahora mismo no tenemos. Deciros también, por compartir, ¿no?, algunas de las medidas, que estamos inmersos también en distintas líneas de fomento del comercio justo y el consumo responsable. Hemos puesto en marcha distintas medidas para distinguir las buenas prácticas, también una convocatoria específica dirigida a las entidades que en Castilla-La Mancha promueven el comercio justo y el consumo responsable. Y también estamos trabajando con la red Terrae en la promoción de la agroecología. También me gustaría referirme al decreto que acabamos de aprobar recientemente en Consejo de Gobierno y que regula la venta directa de productos agroalimentarios y que ha sido fruto del buen trabajo de la Consejería de Agricultura, de Agua y Desarrollo Rural. Esta mañana nos acompaña nuestra compañera, la directora general de Alimentación, que, como digo, han hecho un trabajo excelente para que este decreto sea aprobado. Y también estamos trabajando en un borrador de decreto desde esta Consejería de Desarrollo Sostenible para fomentar la soberanía alimentaria y la agroecología. En definitiva, para garantizar una alimentación justa, sana y sostenible, algo que converge también con el decreto anterior que comentaba. En definitiva, distintas medidas que bueno, queremos poner en marcha para ordenar, para favorecer las iniciativas de soberanía alimentaria. Estamos convencidos que la implementación de estos sistemas alimentarios sostenibles en nuestros territorios, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, no son solamente una necesidad para la mitigación del cambio climático, sino que también, sobre todo, es una oportunidad y casi es un imperativo, ¿no?, para revitalizar también la economía en nuestras ciudades y conectarlas también con nuestro medio rural. Por tanto, crear sinergias y lograr empatía entre ese entorno urbano y el entorno rural. Así que finalizo como lo empezaba, agradeciendo la organización de estas jornadas, su celebración, que nos permiten reflexionar acerca de todos estos instrumentos, ponernos a disposición desde Castilla-La Mancha para seguir trabajando en esta materia y ojalá que entre todos los actores locales, ciudades, municipios, entidades locales más pequeñas, empresas, asociaciones, colectivos, entidades públicas y sobre todo personas consumidoras, seamos capaces, bueno, de transformar ese modelo de producción y de consumo de alimentación. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Enhorabuena a los organizadores y, bueno, pues un abrazo fuerte y ojalá que la siguiente oportunidad que tengamos nos podamos ver y eso significará que también habremos avanzado en la lucha contra la COVID-19. Nada más. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y pasamos ya a la intervención que va a desarrollar la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Finalmente no ha podido asistir doña María Elena Escobar Sánchez. Lo hará en su lugar Gregorio Jaime Rodríguez, que por otra parte ha sido quien ha elaborado este decreto que van a presentar bajo el título de oportunidades que presenta el decreto que regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria. Gregorio, tienes 15 minutos cuando quieras. Gracias. Buenos días, gracias Alejandro y enhorabuena por la jornada y por la oportunidad que nos ofrece la Consejería de Desarrollo Sostenible a exponer este decreto de venta directa que en su momento pues, se hizo con la colaboración y con el apoyo y con las opiniones y sugerencias tanto de Desarrollo Sostenible como de la Consejería de Sanidad. Y bueno, como bien ha dicho el consejero, se puso en marcha a finales de diciembre. Está teniendo muchísimo éxito. Ya tenemos 47 productores inscritos en el registro de venta directa
Y bueno, como tenemos poco tiempo y la mañana es muy larga y prefiero dedicar más que la exposición a las posibles preguntas y cuestiones que puedan surgir, voy a compartir una presentación que tengo para estas ocasiones. Y sobre este... ¿Se ve? Aún no. Aún no, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Ahora? Perfecto, Sí, sí. ya se ve, ya se ve. ¿Puedes poner la opción de proyectar? Porque no sé, ahora, perfecto. Ahí, vale. Pues el decreto de venta directa ligado al producto de la explotación agraria fue aprobado en el decreto 72 de 2020, en el mes de diciembre, y lo que se pretende a través de este decreto es regular y fomentar la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos agroalimentarios, preservando los objetivos y principios de la normativa comunitaria sobre la higiene de los alimentos, estableciendo un sistema de identificación de los productos que están acogidos a la venta directa, y se promocionan los productos de Castilla-La Mancha mediante el desarrollo de canales cortos de comercialización, los mercados locales y puesta en marcha de un mercado de comercio electrónico para la promoción de productos agroalimentarios. Los fines son claros y creo que encajan perfectamente con la filosofía de esta jornada. Es la mejora de la viabilidad y de los resultados económicos de nuestras explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha, permitir un aprovechamiento directo del producto en origen y de la persona compradora, favorecer esa información y el conocimiento de las personas consumidoras en relación con nuestra realidad alimentaria y fomentar la información y promoción en relación a los beneficios relacionados con la compra de productos a través de estos circuitos cortos de distribución. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? Son las explotaciones e instalaciones de los productos agrarios y establecimientos locales que están ubicados en el territorio de Castilla-La Mancha. El ámbito territorial son esas explotaciones y deben de estar, como insisto, dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha. Puede ser tanto productos primarios de origen agrario como de origen ganadero. Si son de origen agrario, las parcelas de las que provienen estos productos primarios estarán dentro de Castilla-La Mancha y las explotaciones ganaderas, lógicamente, estarán en nuestro registro general ganadero dentro de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué modalidades de venta directa regula este decreto? La propia modalidad de venta directa propiamente dicha, en la propia explotación o en establecimiento de titularidad del productor o de la agrupación a la que pertenezca, en el propio domicilio de la persona consumidora, en ferias y mercados dentro de la comunidad autónoma y provincias limítrofes y a través de la modalidad de canal corto de comercialización, las que se sucedan a través de un intermediario como máximo, a través de un local habilitado al que le suministre directamente el agente productor o a través de la venta online. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los productores primarios? Bueno, pues las personas que deseen acogerse a la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos primarios lo harán mediante una solicitud responsable. Ahora voy a hacer una pequeña noción donde pueden conectar y enganchar con el sistema de procedimiento de registro, ¿vale? Y los productos primarios deben estar recogidos en el anexo 1, que ahora vamos a ver cuáles productos son los que acoge el decreto como elegibles para poder comercializar a través de este sistema y serán de su propia explotación, ¿vale? La explotación agrícola debe estar inscrita en el registro de explotaciones agrarias REGEPA y la producción será de las parcelas ubicadas en Castilla-La Mancha. En caso de una explotación ganadera, estará inscrita en el registro de explotaciones ganaderas REGA de Castilla-La Mancha. Los productos primarios a los que se puede acoger mediante este decreto son los relacionados en el anexo 1 y son los que veis a continuación, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en profundidad. Si quiere luego la organización, Daniel, te puedo enviar esta presentación para que quede colgada y pueda disponer de ella todo el mundo, ¿de acuerdo? Los productos primarios, bueno, como veis, azafrán, caracoles, cereales, frutos rojos, hortalizas, huevos, la miel está teniendo mucho éxito, muchos productores de miel están registrando sus producciones en este decreto, frutos secos, legumbres, patatas, setas, etcétera, ¿de acuerdo?
Y este decreto es más ambicioso que el de otras comunidades autónomas que lo han regulado también, porque lo hemos hecho extensivo a los productos transformados, ¿vale? Los productos transformados deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ser productos de elaboración propia y deben de estar recogidos en el anexo 1 y serán materias primas procedentes de su explotación, ¿de acuerdo? Pueden disponer de un registro general sanitario propio o de un tercero que le haga esa transformación, ¿de acuerdo? Y será mediante la solicitud de la declaración responsable, ¿vale? No voy a entrar en profundidad porque esta presentación la tengo preparada un poco más para productores que quieran inscribirse y entro un poco más en el tema de la inscripción, pero bueno, aquí la voy a pasar un poco más por encima, ¿de acuerdo? Los productos transformados que acoge este decreto son el aceite, carne y productos cárnicos elaborados, derivados lácteos, compotas, confituras, vinos, vinagres, cervezas, licores, en las cantidades máximas que establece este decreto. Bueno, este es el anexo de declaración responsable que se puede acceder desde la página de tramitación electrónica de la Junta, la solicitud de reconocimiento. ¿Y qué requisitos y responsabilidades tienen aquellos productores que comercializan a través de este decreto? Bueno, las personas productoras son los responsables de la seguridad de los productos que producen o elaboran y deben velar para que sean inocuos. Deben cumplir en todas las etapas de la producción, transformación, envasado, transporte y venta los requisitos de la normativa correspondiente que afecta a sus actividades. Lo que se está autorizando aquí es el sistema de venta, no es el producto, ¿vale? Eso es importante. Los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que quieran formar parte de estas explotaciones deben cumplir los principios de identificación, es decir, todo lo relativo a etiquetado según la normativa vigente, seguridad alimentaria, que ahora vamos a ver si es productores primarios o transformadores o productos transformados que deben cumplir para cumplir esa seguridad alimentaria, y ambos, en cualquiera de las maneras, la trazabilidad de ese producto desde el momento que se produce hasta el momento que se vende y otra forma, ¿de acuerdo? En el caso de los productos primarios, para garantizar esa seguridad alimentaria y esa trazabilidad y ese cumplimiento de las normas europeas respecto a la comercialización de productos alimentarios, se utilizarán una guía de buenas prácticas de higiene para la aplicación de este decreto. Las guías son herramientas de uso voluntario para ayudar al productor agroalimentario a cumplir los requisitos generales de la legislación alimentaria, pero en el momento de comprobarlo tienen que poder y ser capaces de demostrar que han utilizado esas buenas prácticas. Pueden utilizar cualquier guía de buenas prácticas de procedencia europea, aunque bueno, quiero indicar que se está haciendo una guía de buenas prácticas para los productos más representativos de la región que mandaremos y haremos extensivo a todos aquellos productores que ya están inscritos en el registro de venta directa. ¿De acuerdo? En el caso de productos transformados, como bien sabéis, he visto que hay mucha gente de consumo conectada y de sanidad incluso, deben disponer de un sistema de autocontrol basado en los sistemas de APPC, cuestión que ya garantiza aquellos productos que tienen el registro general sanitario. ¿De acuerdo? Bueno, y un poco el motivo de la ponencia es qué ventajas tiene el estar inscrito en este registro de venta directa. Vamos a verla. Los productos pueden ser identificados con un distintivo para aquellos productos que entran dentro de este decreto, ¿vale? En este caso tenemos este logo, directo a tu mesa. Cuando esté registrado, porque los procesos de registro son largos, todavía no está registrado, aquí estamos adelantando el logo que va por buen camino de registro y que se podrá utilizar en los productos de venta directa, podrán poner este marchamo. ¿Qué más ventajas tienen los productores inscritos en este registro? Serán priorizados en los procedimientos de ayudas y subvenciones siempre que la normativa así lo permita. Por ejemplo, en el mes de febrero, finales de febrero, salió el decreto la normativa de ayudas a jóvenes agricultores y a planes de mejoras que ofrece el Programa de Desarrollo Rural de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, y ahí una de las cuestiones que prioriza a la hora de adjudicar
la subvención es que los jóvenes o planes de mejora vayan destinados a un escenario, a un proyecto de venta directa de sus productos. Es decir, si un joven se incorpora a la actividad agraria y además va a poner en marcha una venta directa de esas producciones a través de esta normativa, pues va a estar priorizado. Es una cuestión que se va a comprobar a posteriori y se le va a dar pues, más priorización a la hora de dar y de competir con el resto de sus competidores. ¿De acuerdo? Se va a dar prioridad a estos productos en las asistencias a ferias agroalimentarias, así como la contratación de suministro de comedores de centros educativos, sanitarios o asistenciales. Hace poco se ha contratado el suministro de comedores escolares y se ha tenido también en cuenta y se ha priorizado y se ha dado más puntos a aquellas ofertas que provengan de estas producciones. ¿De acuerdo? También se va a incluir en la categoría de mejor empresa de venta directa los premios Gran Selección, ¿de acuerdo? Con todo lo que ello supone. Y una cuestión muy importante, no que las anteriores no lo sean, pero esta yo creo que es la más definitiva, es que se va a impulsar la creación de un mercado de comercio electrónico para la promoción y comercialización de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Ahí van a tener un lugar destacado los productores de venta directa, ¿de acuerdo? Van a tener una epígrafe especial junto con las denominaciones de origen y junto a los productos ecológicos, ¿de acuerdo? Se les va a tener en cuenta para participar en este market. Si alguien está interesado en ver cómo se registra o si tenéis conocimiento de algún productor, alguna agrupación que quiera acogerse a este sistema, en la página de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en el destacados, hay un enlace directamente al registro de venta directa, ¿de acuerdo? Y ahí hay una guía que se descarga en la que se puede ver un resumen de lo que estoy contando, así como acceso a todo el registro de la declaración responsable, donde pueden hacerlo de una manera sencilla. Y si tienen alguna duda, pueden enviar un correo a esta dirección. En resumen, gracias, Gregorio. Alejandro. Sí, muchas gracias. Luego vamos a tener, después de la siguiente intervención, un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, ya tenemos alguna cuestión apuntada en el chat que podría ser atendida en ese espacio. Vale, pues voy tomando nota de ellas y luego, pues cuando me des paso, pues las intento aclarar. Estupendo, muchas gracias. A continuación, la siguiente intervención, que es proyecto de decreto de regular sostenibilidad y soberanía alimentaria en Castilla-La Mancha, que lo va a presentar Daniel López García, doctor en agroecología y miembro de la Fundación Entre Tantos. Es el coponente del borrador del decreto que precisamente estamos tramitando, como sabéis, y que esperamos que se pueda aprobar antes del verano. Adelante, Daniel, cuando quieras. Hola Alejandro, muchas gracias. A ver si yo mismo me pongo aquí, vale. Voy a compartir pantalla también. Sí. Momento, no sé si se ve esto. Sí. Vale. Pues buenos días, muchas gracias Alejandro por invitarnos y por darnos esta oportunidad de presentar este decreto que por supuesto has estado impulsando tú y desde la propia Dirección General de Agenda 2030 y Consumo de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Este borrador de decreto, en principio la propuesta inicial la hemos desarrollado yo como parte de la Fundación Entre Tantos y también Gustavo Duc y Carles Soler desde la cooperativa El Passenser. Ya digo, todavía es un borrador, pero un poco vamos a presentar como las primeras líneas, muy en línea desde luego con lo que ha estado planteando el consejero en la introducción inicial y todo este desarrollo normativo de textos legales y de acuerdos internacionales a nivel europeo y también global en relación con el compromiso necesario en el impulso de sistemas alimentarios
sostenibles, saludables, territorializados en relación con la acción climática o la necesidad de la acción climática, que este año va a ser muy importante, por ejemplo, con la COP26, pero también con las relaciones entre el sistema agroalimentario globalizado y la pandemia de COVID, por ejemplo, ¿no? Los objetivos del decreto se están planteando como reforzar el consumo responsable, sobre todo en relación con el fortalecimiento y la articulación de redes alimentarias locales, establecen vínculo con el territorio y que fortalecen la posición de los actores más débiles en la cadena alimentaria, en general la producción y el consumo final. Un elemento clave es fortalecer en este sentido el papel de los municipios, que tanto a nivel estatal, como comentaba el propio consejero, como a nivel internacional y reconocido por FAO y por la Organización de las Naciones Unidas, los municipios están siendo el principal elemento de innovación en cuanto a políticas para la alimentación sostenible y saludable. Por eso en este decreto se les da un papel central a la hora de ser la administración más cercana a la ciudadanía. Hay un objetivo claro en el desarrollo de la compra pública alimentaria, como comentaba el consejero, y también como plantea la propia estrategia de la granja a la mesa presentada el año pasado por la Comisión Europea. Y en la misma línea, y también de lo propuesto por la Comisión Europea, un foco claro en el desarrollo de mecanismos y procesos de gobernanza multiactor y multinivel para el acceso de toda la población a alimentos locales, sostenibles, de temporada y de calidad. En general, para fortalecer también las economías territoriales de Castilla-La Mancha en base a la mejora de las redes de distribución y consumo de corta distancia. El objeto del decreto será, por tanto, dotar a la Administración autonómica de instrumentos administrativos en el marco del consumo responsable y sostenible que hagan posible el impulso y el fomento de la sostenibilidad y soberanía alimentarias, entendiendo este paradigma como el derecho de toda la población a una alimentación nutritiva, saludable, culturalmente adecuada, accesible en precio y físicamente, el acceso físico, de poder encontrarla donde compramos, a partir y producida según los principios de la agroecología, muy en línea con lo que ha estado planteando al inicio el consejero. Por lo tanto, los fines del decreto será ampliar el acceso o reforzar el acceso a alimentos agroecológicos y dietas sostenibles y saludables para toda la población y desde luego no se entiende como un producto de lujo o de nicho. Facilitar el acceso y especialmente a los grupos sociales más vulnerables a este tipo de alimentación, dinamizar las economías locales, mitigar la crisis climática, el reto demográfico, los desequilibrios demográficos y la defensa del territorio y colaborar o fomentar la colaboración entre las distintas administraciones y el tejido social y ecológico, aprovechando el potencial de transversalidad y de dotar de coherencia a las políticas locales y autonómicas relacionadas con la alimentación, que son muchas, desde derechos sociales hasta desarrollo sostenible, economía, agricultura, por supuesto, salud, enseñanza, y el desarrollo, por tanto, de estructuras de gobernanza multinivel que faciliten este desarrollo y esta coherencia entre las políticas alimentarias a distintas escalas administrativas. El decreto plantea 4 líneas principales de acción, ¿no?, que son las que voy a describir a partir de ahora. La primera, y quizá la más desarrollada, es la que tiene que ver, como comentaba antes, con el papel de la administración local en la promoción y en el desarrollo y la implementación de políticas locales de alimentación sostenible y saludable, y el papel de la administración junto con las organizaciones sociales y el tejido productivo de los territorios de impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y saludables. En este sentido, se contemplan distintas herramientas que promoverá el decreto, como puede ser el desarrollo de estrategias locales de alimentación sostenible y saludable, el impulso de consejos alimentarios locales y otros órganos de gobernanza multiactor, aquellos actores comprometidos con el derecho a la alimentación sostenible y saludable, el impulso de diagnósticos y planes de acción para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria, la articulación entre núcleos urbanos y rurales en búsqueda de un beneficio tanto para la producción como para el consumo, pero especialmente para el fomento del consumo sostenible, por supuesto,
dentro de este marco, la atención a la vulnerabilidad alimentaria y ver cómo todos los recursos públicos de atención a la vulnerabilidad alimentaria pueden incluir los objetivos de este decreto de sostenibilidad y soberanía alimentarias, el desarrollo de entornos alimentarios sostenibles, como todo aquello, tanto material como inmaterial, que hace o que condiciona las pautas de consumo de la población, con un acento especial en la población joven y la población escolar, es decir, regular todos los estímulos que reciben y que pueden modificar sus pautas de consumo, el desarrollo de la agroecología escolar más allá de los huertos educativos, que sin duda es una base central, los huertos ecológicos escolares, sino a partir de ahí trabajar también con los comedores escolares y en general transversalizar e introducir la educación alimentaria dentro de la educación y del currículum y de toda la actividad de la comunidad educativa. Fomento de mapas locales de puntos de venta y consumo, el impulso de mercados no sedentarios de venta directa y ferias también para alimentos agroecológicos y locales, el impulso de la dinamización local agroecológica como figuras que permitirían avanzar en la construcción de alianzas y procesos que permitan dotar de coherencia a todas estas herramientas en los distintos territorios, la diferenciación en el acceso al consumo agroecológico de puntos de venta y también la construcción de redes o la facilitación de redes e infraestructuras para la distribución local, que es un reto importante que se ha identificado. Hay otro ámbito de acción que se centra también en el fortalecimiento de la acción de la sociedad civil y especialmente de aquella implicada en el fomento del consumo de alimentación sostenible y saludable. En este sentido, se dedican otro tipo de, se contemplan otro tipo de actuaciones protagonizadas por esta sociedad civil, también, por ejemplo, en relación con mercados no sedentarios de venta directa y ferias, pero especialmente campañas de comunicación, información y sensibilización que ocupan un papel muy importante en la ley del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha, que también ha mencionado el consejero, también el fomento y el fortalecimiento de la red de grupos de consumo y asociaciones de consumo de alimentos agroecológicos en la región y el fortalecimiento o la promoción de sistemas participativos de garantía como formas de certificar producciones de calidad locales que a su vez refuerzan a los perfiles de producción y consumo más vulnerables y que precisamente refuerzan los tejidos de cooperación en los territorios entre distintos actores. La tercera línea de acción sería la compra pública alimentaria, que se plantea sobre todo como un intento de construcción del marco en el que se desarrolle la compra pública, en el sentido que es una competencia repartida entre distintas consejerías, pero también entre distintos niveles de la administración. Entonces, lo que plantea el decreto es empezar a construir este marco de gobernanza multinivel y multiactor para lanzar a la compra pública alimentaria. En este sentido, plantea un diagnóstico o diagnósticos de las formas en las que actualmente se contrata la compra pública de alimentos a nivel autonómico, un análisis también de la capacidad del sector productor vinculado con la agroecología para proveer los distintos espacios en los que se realiza la compra pública alimentaria, el impulso de proyectos piloto para el desarrollo de la compra pública y también el apoyo de diagnósticos y planes de acción a nivel municipal, que sobre todo para las competencias pues, de residencias de tercera edad, escuelas infantiles y centros de día, etcétera, ¿no? Donde pueda haber equipamientos alimentarios. Y por último, se prevé la creación de un consejo sectorial de compra pública de alimentos, donde los distintos actores implicados con el derecho a la alimentación, especialmente en los equipamientos públicos alimentarios, se reúnan para impulsar y velar por el desarrollo de la compra pública alimentaria en función en base a los objetivos del presente decreto. Borrador de decreto. Por último, se prevé la creación de un foro para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria que pueda desarrollar propuestas, evaluar los avances de las acciones presentadas en el presente decreto, planteadas en el presente decreto. También fomentar una estrecha relación entre el sector
agroecológico productivo de consumo y la administración y estudiar también el desarrollo de nuevas formas de gobernanza, como pueden ser consejos alimentarios también en el ámbito autonómico. Aquí, en principio, brevemente, lo que será el decreto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bien, a continuación vamos a abrir, como decíamos, un espacio para preguntas y comentarios. Si les parece bien, vamos a empezar por los chats que se han recibido. En concreto, hay uno que pregunta sobre la venta directa y yo creo que puede contestar Gregorio directamente, pero si me permiten también hay una cuestión previa que preguntan sobre los canales cortos de comercialización, los criterios. Básicamente, un canal corto de comercialización, un circuito corto de comercialización, tiene dos conceptos, la distancia geográfica y el número de intermediarios. Evidentemente, la distancia geográfica es el apoyo a todo el consumo local, el comercio de proximidad, y la distancia de intermediarios se considera que debe ser máximo uno el intermediario o la figura que puede haber entre productor y consumidor, llámese intermediario, llámese como se llame, pero siempre un máximo de una persona, una entidad entre productor y consumidor, que efectivamente ahí pues con los grupos de consumo o con las cooperativas pues esta distancia queda reducida a cero. En cuanto a la otra cuestión, quizás sería conveniente que la pudiera plantear la María José García directamente, si podemos abrirla el micrófono, y si no leo su chat para que yo creo que corresponde a Gregorio contestar. Leo el chat. Buenos días, soy María José García, inspectora de Sanidad del Campo de Montiel. Me gustaría formular la pregunta directamente, pero por si acaso no puedo, la escribo en el caso de no haber tiempo. Dice, en la justificación de la normativa establece que uno de los objetivos es la flexibilización de la normativa del paquete higiénico-sanitario. Después de leer el decreto, muchas veces de consultar en la Delegación de Sanidad, se sigue exigiendo las mismas condiciones de establecimientos que si cuentan con registro sanitario. Solo en el caso de que se desarrollen las GmbH adaptadas a ellos y con una buena representación del sector en su caso, se podrá flexibilizar. En su caso, se debería aportar esta información a los inspectores para tenerlo en cuenta. No sé si, Gregorio, ¿quieres aportar algo al respecto? Sí, bueno, gracias, Alejandro, por la definición que has dado de canal corto, ¿vale? Es perfecta. Y en cuanto a la pregunta de María José, sí se están... vamos a ver, decir que las inspecciones en los establecimientos productores de venta directa se va a hacer desde la Consejería de Agricultura, lo que se refiere a productores primarios con la guía de buenas prácticas y cómo la han adaptado a sus producciones. Los de registro sanitario, general sanitario, bueno, pues las ya establecidas desde Sanidad, y sí se está estableciendo y se va a hacer un protocolo para armonizar las inspecciones y quién hace cada una de las partes. ¿De acuerdo? Se está teniendo en cuenta. Sí es cierto que son las mismas condiciones de los establecimientos como si ya cuentan registro sanitario. Hay una cuestión, hay una excepción que no he querido entrar en profundidad en la exposición, y es las excepciones del apartado 3. Que si no disponen del registro general sanitario, hay una posibilidad de excluirlas del registro general sanitario siempre que hagan una solicitud de reconocimiento y disponer de un sistema de autocontrol basado en el sistema de APP-CC que se verificará previo a la inscripción. ¿De acuerdo? Y esos productos transformados solo se podrán vender dentro del ámbito de Castilla-La Mancha, ¿vale? Es una excepción que no he querido comentar antes porque de momento no tenemos ningún caso y de hecho estamos invitando a la gente que quiera hacer algún producto transformado, pues por un poquito más de esfuerzo tirar a un registro general sanitario que es más garante y que les da las posibilidades de comercializar su producto tanto dentro como fuera de Castilla-La Mancha. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado, María José, si no tienes ahí mi correo y podemos hablar todo lo que quieras. Muchas gracias, Gregorio. Continuamos con otra de María Castro, que pregunta para la inscripción en el registro si hay un mínimo de superficie y si el titular, persona física o jurídica, tiene que tener como actividad principal la agricultura.
El REGEPA se alimenta de las solicitudes de la PAC, ¿de acuerdo? Principalmente todos aquellos productores que hacen la declaración de la PAC, automáticamente sus parcelas son volcadas en el REGEPA. Pero no, eso no impide que si alguien no hace PAC porque tiene una pequeña superficie dedicada a los productos hortícolas y demás, tenga que hacer obligatoriamente la PAC para registrarse en el REGEPA y no tener la actividad principal, la agricultura como tal. Hay un acceso al registro general de productores agrarios sin necesidad de estar en la PAC, en la tramitación electrónica de la página de Castilla-La Mancha. Ahí te inscribes con la parcela que es la que quieres hacer tu REGEPA, es decir, si lo vas a dedicar a horticultura, a cereal, a trufa, etcétera, sin necesidad de hacer la PAC. La respuesta es no tienes que tener la actividad principal, la agricultura, y puedes hacerlo con un procedimiento fuera de la declaración de la PAC. Gracias, Gregorio. Seguimos, en otro caso, también una cuestión sobre canales cortos de distribución. Dice que la convocatoria de la Junta delimitaba el radio de acción a 100 kilómetros y que en la provincia de Guadalajara esto es problemático en cuanto a las zonas con mayor demanda y la conexión que tienen. En ese sentido, plantean que si se podría modificar estas particularidades que se dan en Guadalajara y también en otros contextos. La convocatoria de canales cortos de comercialización, como bien comenta Jesús, en sus dos convocatorias anteriores sí establecía este radio de acción de 100 kilómetros. Hay una convocatoria nueva en la cual se han suavizado algunas cuestiones para hacer la línea más atractiva, pero me temo que en cuanto al radio de acción no se va a haber podido modificar, creo recordar, lo tendré que mirar porque hay un borrador circulando y demás, pero cuando yo llevaba estas cuestiones en la dirección general, creo que esto era una delimitación del propio PDR y de la propia normativa europea. ¿De acuerdo? Se ha suavizado la normativa de canales cortos en muchos aspectos y la hace más atractiva, pero en cuanto al radio de acción, creo que no se ha podido mirar. Si quieren, ponme un correo y te mando el borrador y vemos a ver si esta cuestión se ha modificado, pero me temo que no. Bien, gracias, Gregorio. Vamos a seguir, aunque luego le pase a Daniel la palabra para una pregunta, una cuestión que plantea José Manuel Alonso, porque Jesús también nos plantea que dice que además para muchos grupos de consumo la convocatoria ofrecía otro problema que quizás se pueda salvar más adelante, y dice que piden adelantar el dinero por parte de las organizaciones, señalando que el dinero se abona una vez ejecutado el proyecto y si es aprobado por la intervención económica, lo que supone un riesgo económico notable. Dice que con esta cuestión la mayor parte de iniciativas de este tipo, ya sean grupos de consumo o tiendas o alianzas entre grupos de consumo y pequeños productores, no tienen capacidad para poder participar en esas iniciativas. Y plantea que si se puede revisar esta cuestión o arbitrar mecanismos para facilitar esta situación. Pues sí tienes razón, que es uno de los mayores inconvenientes que tenía esta línea, que era ese pequeño empujón inicial de importe para poner en marcha la acción. Sí es cierto que las subvenciones comunitarias no permiten ese adelanto, sino que te pagan a hecho una vez certificado y comprobado, ¿de acuerdo? Insisto, se han suavizado mucho las cuestiones respecto al aumento de subvención. Como recordará Jesús, algunas cuestiones se subvencionaban al 100% y otras al 50%, según estuvieran catalogadas en una u otra cuestión. Hemos conseguido llevar muchas en ese borrador, que tengo que revisar porque no sé si se ha publicado la normativa o está a punto, pero sí sé que se han aumentado en ciertas cuestiones, aumentar esa subvención al 100%. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a anticipar el dinero, no es posible, pero por propia normativa comunitaria. Es decir, se paga la subvención cuando se ha certificado el hecho aprobado y se ha comprobado que se ha llevado a cabo. ¿De acuerdo? Muchas gracias una vez más, Gregorio. Y ahora para Daniel, plantea José Manuel Alonso que le ha interesado la aparición de los sistemas participativos de garantía en las acciones a desarrollar en el marco del decreto de sostenibilidad alimentaria. Y plantea si podrías explicar brevemente la motivación y objetivos de esa medida.
Sí, bueno, los sistemas participativos de garantía están desarrollados desde hace décadas en distintos países. Se han barajado, por ejemplo, para el Reglamento Europeo de Producción Ecológica y hay recomendaciones de la propia Comisión Europea del impulso como forma de fomentar y fortalecer las redes locales de producción y consumo de alimentos sostenibles. Aquí parten del proceso participativo que se ha hecho con distintos actores implicados con la agroecología y la soberanía alimentaria en Castilla-La Mancha, que lo plantean como una herramienta para incluir criterios, sobre todo sociales, territoriales, que yo creo que están absolutamente en el corazón tanto del decreto como de la ley del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha y de la propia Consejería. Entonces, los sistemas participativos de garantía pretenderían incorporar estos criterios sociales y de vinculación con el territorio que se pretende dar y que no están recogidos en otras certificaciones, como pueda ser, por ejemplo, la certificación ecológica. Entonces, para nosotros no es algo, o sea, es algo complementario a otras certificaciones, como puede ser la propia de venta directa que se presenta hoy o la certificación ecológica, y que hay experiencia y jurisprudencia, por tanto, en otras administraciones españolas que reconocen sistemas participativos de garantía como criterio equiparable a otros para priorizar, por ejemplo, en cuanto a compra pública, y en eso nos amparamos en base a estos objetivos que estoy planteando. Muchas gracias, Daniel. Y ya por último, porque andamos ya apurando el tiempo, otra cuestión más que plantea Carmen Martínez, que cómo se va a trabajar todo lo que se ha planteado en el decreto con los ayuntamientos. Daniel, si da respuesta a ello. Perdón, ¿puedes repetir que no te he oído bien? No te oigo ahora a ti, Alejandro, que tienes el micrófono apagado. Perdón. Sí, planteaba Carmen que cómo se va a trabajar todo lo planteado en el decreto con los ayuntamientos. Bueno, es algo todavía por desarrollar y que probablemente o sea, el decreto no llega a ese detalle. Entonces, una vez que se apruebe y que haya que desarrollar, pues entiendo que haremos esto y que probablemente haya que trabajar con los distintos actores que representan a las entidades locales en Castilla-La Mancha para ver cómo se hace. Yo ahora mismo puedo decir poco, y yo creo que depende también mucho de la consejería y de... Sí. Pero sí que hay intención de que los ayuntamientos, y eso sí que está recogido en el decreto, de que todas estas políticas se puedan implementar en un marco de coproducción de política pública local, y en el sentido de que los ayuntamientos trabajen siempre con las organizaciones sociales locales implicadas con el derecho a la alimentación, con las dietas sostenibles y saludables, en general con la sostenibilidad del territorio, que es el espíritu del decreto. Sí, si me permitís, se me oye, ¿no? Sí, si me permitís, Daniel, me permites ampliar en el desarrollo, sobre todo en lo que se trata a nivel local, va a participar también la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, con quienes vamos a suscribir un convenio para esta iniciativa y otras también en el ámbito del consumo y de la Agenda 2030, y por supuesto también a través de la red de municipios sostenibles, que está, como saben, en tramitación ahora el decreto que constituye esta red, y que lógicamente va a ser la referencia a la hora de la Agenda 2030 y también en particular de las políticas locales de alimentación sostenible y saludable. Pues si les parece, cerramos ya este espacio para mantener los tiempos que estaban previstos y pasamos a la siguiente intervención: la red de ciudades por la agroecología, el espacio de referencia para las políticas alimentarias en España. La intervención va a correr a cargo de doña María Sánchez Esteban, vicepresidenta de la red de ciudades por la agroecología y concejala delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid. Cuando quieras, María, puedes empezar. ¿Estás, María? Es que no la he identificado entre el público. Ah, sí, estás, vale, María.
Ahora, disculpadme porque no podía encender. Sí, porque tenía yo bloqueada porque no te había encontrado, perdona. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por contar con la red. Claro que hoy coordinamos junto con Castilla-La Mancha estas jornadas, pero por contar conmigo y comentar un poco nuestra experiencia, ¿no? Como ciudades, como administraciones locales en esta red, ¿no? Y en qué enriquece y mejora las políticas que tratamos de implementar a nivel local y bueno, cómo notamos ese colchón, ese intercambio de experiencias, de ideas y ese sentir que no estamos solas, ¿no? Cuando tratamos de iniciar proyectos innovadores en lo referente a las políticas alimentarias sostenibles y vemos que hay muchas más referencias en todo el Estado español que, bueno, pues que hacen interesante que podamos seguir adelante, ¿no? Yo creo que cuando entras en un ayuntamiento y empiezas a gobernar, yo creo que lo principal que te pones como reto es, aparte de cumplir los compromisos que tienes con la ciudadanía, es que las políticas que llevas a cabo también puedan perdurar en el tiempo. Es decir, hacer de las políticas públicas que consideramos innovadoras o progresistas algo, por así decirlo, inevitable y que aunque haya un cambio de gobierno en unos años, pues que dejes esa semilla, y nunca mejor dicho, en este tema, porque sea algo que la ciudadanía haya asumido como propio y independientemente del color político de la administración, estas políticas sigan adelante, ¿no? Por encima de las personas o de las organizaciones políticas que estemos en un momento determinado gobernando una ciudad. Bien, dicho esto, os voy a contar un poco qué es la red, ¿no? Es una red, como decía al principio, de intercambio de experiencias, de conocimientos, de datos e informaciones y proyectos de sistemas agroalimentarios locales que permite visibilizar políticas alimentarias con un enfoque agroecológico, dar una comunicación distinta, como digo, en red y también representarnos más allá del ámbito local y formar un ente que nos permita la interlocución con administraciones supramunicipales. Y aquí os pongo un ejemplo que yo creo que ha sido muy valioso durante la pandemia, y es que hemos operado como conjunto de ciudades para hablar, por ejemplo, con distintos ministerios en un momento tan crítico, tan importante para ver cómo íbamos a salir y levantar la cabeza en el momento del confinamiento, cuando veíamos que había prohibiciones, pues, por ejemplo, para recoger alimentos en las huertas, etcétera. Hemos operado como una única entidad, como una red que hemos podido permitirnos hablar como digo, con ministerios, con comunidades autónomas para hacer llegar nuestras inquietudes. Yo creo que esto es una fuerza muy importante, aparte del aval, que conoceréis la página web que tiene toda la documentación y todo el gran trabajo técnico que se hace desde la misma. Un trabajo que nos sirve a las ciudades a tener un respaldo detrás, estudios importantes y serios, que hace que, bueno, pues que te sigas animando en el día a día para llevar a cabo transformaciones que considero que son bastante profundas, ¿no? Por eso la misión de la red es facilitar precisamente ese intercambio, esas buenas prácticas y apoyar el trabajo de las ciudades que optamos por formar parte de ella. Bien, voy a hacer referencia a una serie de documentos que podéis encontrar, como digo, en la página web, porque es todo público, pero que nos han servido para caminar y sobre todo para también comunicar y sensibilizar a la ciudadanía y dar importancia a todo lo que estamos trabajando. El primero de ellos es la Declaración de Valladolid, que es una recopilación de compromisos que se aprobaron el pasado octubre de 2020 en el encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología, que evidentemente pues, no pudo ser presencial como deseábamos, pero que lo que hizo fue presentar un informe de los que os hablaba antes, que se llama Sistemas Alimentarios Locales frente a riesgos globales, de la COVID-19 a la crisis climática. Es una batería de 14 acciones articuladas en torno a 5 objetivos prioritarios para adaptar los sistemas agroalimentarios locales a los impactos de las emergencias globales y mitigar sus causas. Yo creo que esto viene de la mano de lo que decimos siempre, ¿no? Que es pensar globalmente y actuar localmente, y no deja de ser una referencia operativa para las políticas públicas de los más de 20 ayuntamientos que formamos parte de esta red actualmente, y parte de un análisis muy certero de una serie de buenas prácticas que pueden ser exportables a otros municipios. ¿Por qué? Si en algún municipio funciona una determinada política pública, que luego comentará Jorge algunas de ellas, ¿por qué no dar el paso e implementarla en otras localidades o en otras ciudades?
Bien como plantea este informe, la perspectiva de sistemas alimentarios resulta central para entender y actuar frente a los riesgos globales como las pandemias y el cambio climático. Según los datos de este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario mundial incluye actividades de elaboración, procesado, envasado, transporte y distribución, ascienden a entre el 21 y el 37% del total de las emisiones netas y existe una clara vinculación entre la intensificación agrícola y ganadera y el mayor riesgo de aparición de pandemias como la COVID-19. Esto, que parece simplemente un enunciado, yo creo que nos incentiva para ver que tenemos que estar cada vez más preparadas para afrontar las crisis que están por venir, las crisis en las que estamos inmersas, y también hay que decir, ¿por qué no?, que lo local es mucho más resistente a este tipo de cambios y que tenemos que ser autosuficientes y cerrar ciclos. Y hablo de cerrar ciclos no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Si es más sano comer de productos de cercanía, si es más sostenible que lo hagamos con productos locales que no tienen que recorrer kilómetros y kilómetros y venir contaminando, para que nos entendamos, a nuestras ciudades o a nuestros municipios, y además podemos proporcionar trabajo y empleo a los productores locales, ¿por qué no intentarlo? Yo creo que todos son motivos positivos y que hay manera de transmitirlo a la ciudadanía como algo, por así decirlo, tristemente ahora parece revolucionario, pero que es algo que se ha estado haciendo durante muchísimos años en nuestras ciudades y en nuestro estado, ¿no? Además, las emergencias globales tienen un gran impacto sobre la seguridad alimentaria de la población al verse afectadas la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que además este tipo de crisis evidentemente afectan a las personas, a la población más vulnerable, y eso lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Por tanto, también es un incentivo más para podernos sumar a este tipo de redes, concretamente a esta red de Ciudades por la Agroecología, para poder implementar políticas más justas con las personas y, como digo, con los territorios. Además, como os decía, hay una serie de retos que tenemos por delante, y en esta declaración de Valladolid los enunciábamos de manera muy clara y muy breve, ¿no? En primer lugar, sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, no deja de ser promover formas sostenibles en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. En segundo lugar, una planificación territorial, que es proteger los suelos agrarios y otros recursos alimentarios. En el caso de Valladolid, que es ciudad a la que represento en la red, lo que estamos haciendo también a través del Plan General de Ordenación Urbana es, por así decirlo, proteger esas tierras para que puedan tener un uso sostenible y también de productividad, y, por ejemplo, una de las iniciativas es el Banco de Tierras. En tercer lugar, el derecho a la alimentación, asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, de calidad y justos a todos los grupos sociales. Ahora Daniel hacía referencia a esas políticas públicas que tienen que ser pioneras en este aspecto, es decir, cómo se puede hacer a través de pliegos de contratación, a través de compra pública ética. Y nosotros, por ejemplo, estamos poniendo en el punto de mira, por ejemplo, las escuelas infantiles o los comedores escolares, que consideramos que tienen que ser los primeros en albergar este tipo de alimentación desde lo público. En cuarto lugar, una activación comunitaria, es decir, fortalecer el papel de los agentes sociales. La red de ciudades, en ese sentido, yo creo que funciona fenomenal. Los distintos encuentros que hemos tenido, están por un lado las ciudades, pero por otra parte están las organizaciones sociales, y juntamos ambas visiones y ambas formas de actuar, que yo creo que tienen que ir unidas. Las administraciones no tenemos que hacer más que acompañar esos procesos sociales que vienen de atrás, esos agentes sociales que llevan años trabajando, por ejemplo, en grupos de consumo, también en distintas redes, por ejemplo, que ayudan a las personas más desfavorecidas, y juntar esas iniciativas, esas posibilidades de acción que tenemos ambas fuerzas y ir de la mano, ¿no? Y en quinto lugar, la buena gobernanza, que no deja de ser tampoco que promover la coherencia entre las distintas políticas públicas. No parece razonable que estemos, por un lado, reivindicando una forma más sana, más medioambientalmente sostenible de alimentarnos, pero por otro lado, por ejemplo, no estemos pensando, por ejemplo, en el efecto del tráfico rodado en nuestras ciudades, sino hagamos políticas más intensas de lucha contra el cambio climático. Por eso, bueno, pues os animamos a participar en la red.
bueno, también tenemos otra campaña que es fundamental, que es la campaña de salud y el derecho a una alimentación saludable, que podéis encontrar información, como os decía antes, en la página web, y que consideramos que es vital ahora en la crisis de la COVID-19, que ha puesto de relevancia la importancia de una alimentación saludable y sostenible como prevención de las posibles pandemias que están por venir o ver cómo podemos superar esta. Además, en la red yo creo que se hace algo fundamental, ¿no? Y es trabajar muy bien la comunicación, ya que los medios de comunicación son los actores principales encargados de la difusión de la María, nutricional. perdona te interrumpa, es que me están diciendo por el chat, y bueno, yo también lo he comprobado, que se oye un ruido de fondo como una conversación. No sé si es en tu caso o alguien que tiene el micrófono abierto y quería hacer el ruego de que cierren todos el micrófono, y si es en tu caso, si podría evitarse ese ruido de fondo, porque dicen en el chat que no se oye bien. De todas formas, lo que voy a hacer es voy a silenciar a todo el mundo, María, y te vuelves tú a abrir. Vale, muchas gracias. María, es necesario que te vuelvas a abrir el micrófono, por favor, un momento. Que había una reunión aquí al lado y puede ser que sí que ahora se estuviera oyendo, disculpadme. Bueno, tenía yo creo que 4 minutos para terminar, si no me equivoco, y nada, simplemente, como os decía, animaros a participar en esta red de ciudades, porque, como digo, son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo, con un respaldo de informes técnicos y un funcionamiento que yo considero envidiable. En muchas ciudades formamos parte también de otras redes y trabajamos en colaboración con otras ciudades, pero sin duda esta merece la pena por los objetivos que os he comentado y por el buen funcionamiento de la misma. Sin más, os dejo ahora con Jorge, que va a explicar un poco de manera más detallada el funcionamiento de la red, qué hitos hemos conseguido en estos tiempos de funcionamiento y qué tipo de apoyo ofrece a las entidades miembros. Así que muchas gracias y disculpad por el ruido de fondo. A vuestra disposición. Sí, muchas gracias, María. Yo quería decir, al hilo de tu intervención, anunciar que está previsto que cuando se cree la red de municipios sostenibles de Castilla-La Mancha, mediante el decreto se está tramitando, pasan a incorporarse también a la red de ciudades por la agroecología, para fomentar un poco los vínculos que hemos establecido a partir de la redacción del convenio y, por supuesto, de esta jornada, y tratar de encontrar esas alianzas que todos hablamos. Así que espero que a lo largo de los próximos meses podamos todavía trabajar más conjuntamente, si es posible. Bueno, y pasamos ya a la siguiente intervención. Como bien decía María, Jorge Molero Cortés, coordinador técnico de la Red de Ciudades por la Agroecología, tiene su intervención con el título "El apoyo a la implementación e innovación en políticas alimentarias locales desde la Red de Ciudades por la Agroecología". Cuando quieras, Jorge. Muy bien. Lo primero, preguntar si se ve la presentación. Si puedes ponerla en vista presentación para que se vea mejor. No se está viendo en vista presentación. Disculpad un segundo. Vamos a ver. Tengo que cambiar. ¿Ahora se ve bien? Sí, ahora no. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Adelante. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bien, como bien sabéis, pues especialmente dar las gracias a Daniel López y Alejandro Salcedo, que son las personas que han estado aquí detrás para que esta reunión esté saliendo tan bien. También saludar mucho por las iniciativas que se están haciendo en Castilla-La Mancha por la agroecología, soberanía alimentaria. De verdad que es envidiable los decretos que estáis haciendo y que estáis consiguiendo, así como los que se están proponiendo. Y yo, pues hoy aquí comentar un poco lo que es, como decía ya María, más un poco en detalle la red de ciudades, cómo funciona y lo que estamos logrando con ella. Bien, la red de ciudades por la agroecología, ¿no? Pues primero es una red, pero es una red formal, es una red que está, es una asociación que está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, es decir, es una entidad legal. Por otro lado, decir que además de ciudades, aunque aparezca en el nombre,
forman parte de pequeños municipios. Estaba leyendo anteriormente en el chat, decían, bueno, es una iniciativa muy interesante comentar que dentro de la red hay pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, 3.000 habitantes. También el municipio, si no recuerdo más, está Ainsa, en el Pirineo, y luego están ciudades tan grandes como puede ser Madrid, Valencia, Zaragoza, etcétera, ¿no? Y luego también comentar que en torno a la agroecología, no solamente es agroecología, ese paraguas que nos da la agroecología como una propuesta técnica de producción, como una ciencia y también como un movimiento social, nos permite hablar de otros conceptos como son el derecho a alimentación sostenible y saludable, como ha citado María, Irán, etcétera, cambio climático, campo, ciudad, políticas alimentarias, participación, soberanía alimentaria, etcétera. Entonces, simplemente decir que para hacer un nombre hay que acortarlo, pero realmente la red implica más que sea una red, que es algo legal, establecido, más que una ciudad y con un paraguas por la agroecología, ¿no? María ha citado brevemente la misión de la red. Yo aquí desarrollaré un poco más, porque en misión tenemos 5 grandes objetivos. Por un lado, que tenéis aquí, redefinir la perspectiva del sistema alimentario, es decir, desde la red proponemos otro sistema alimentario más justo, más saludable, más sostenible. También, con respecto a la producción, es promover el desarrollo de modelos viables de producción de alimentos, que sean viables económicamente, remuneradores, generadores de redes de intercambio, de experiencia, de ese tejido social entre la producción y el consumo. También la misión de la red es suponer un espacio de intercambio de experiencias, intercambio de ideas y experiencias, y apoyar a los municipios técnicamente, que unos se apoyen entre ellos, que se generen conocimiento, que se generen ideas, etc. También la misión es que los ayuntamientos o que la gente que forma parte de la red genere un compromiso político y una comunicación institucional, como bien estaba diciendo Dani anteriormente, a distintos estamentos políticos, esa colaboración multinivel y multiactor, y también promover o desarrollar una serie de trabajos normativos. Y como último, diríamos, como un resultado final, sería el acceso a una alimentación sostenible, local, justa y saludable, ¿no? En esta visión que tenemos, pues nos vemos como esta visión que estamos intentando transformar, porque la red es algo relativamente joven, nos vemos como un catalizador de políticas alimentarias locales y de acciones concretas, sobre todo como un espacio de referencia para la promoción de políticas alimentarias locales, y también como una plataforma y como un altavoz, sobre todo de las necesidades y los éxitos de las entidades miembros, que son el germen y el corazón de lo que hacemos en la red. Por proponer una serie de cosas, ¿cuál es la co-creación de las soluciones innovadoras que se plantean desde la red, ¿no? Pues por un lado tenemos una parte más pegada a la producción, que podría ser, por ejemplo, el acceso a la tierra para los y las agricultoras, agricultores, incorporación profesional de nuevas y nuevos agricultores, una formación adaptada a los esquemas de la agroecología y la soberanía alimentaria, por un lado, y eso se transforma en una serie de cosas como la protección de usos agrarios en el territorio urbano y periurbano, también una disposición de infraestructuras públicas y colectivas para una distribución territorializada, y por ende en una puesta en valor de los usos del territorio y la propia actividad profesional agraria, y el desarrollo de estrategias alimentarias locales, que, como sabéis, son las hojas de ruta de las cuales se basan los ayuntamientos, posteriormente los planes de acción, para intentar conseguir todas estas cosas, ¿no? Pero siempre con una co-creación, como se estaba hablando, como hablaba María, como hablaba Dani, desde la sociedad civil y desde la participación. ¿Cuál es el origen y la situación actual de la red? Bien, pues la primera asamblea se realiza en septiembre de 2017. La red, el protogermen de la red, surge de un proyecto de Huertas Kilómetro Cero en Zaragoza, al cual rápidamente se añaden municipios como Valencia, Pamplona, Valladolid, Córdoba, etcétera, ¿no? La red se formaliza legalmente en octubre de 2018, es decir, que tenemos 23 miembros, unos casi están a punto de entrar, pero no están, pero 23 miembros que son los que están rojos en este mapa del Estado español, y luego que colaboramos con otras entidades locales, que podéis ver ahí también, que están en verde, con un verde claro, en el caso de entidades supramunicipales que están vinculadas y trabajan de la red, aunque no forman parte de la red. Bien, la red también es una red de redes, o sea, también tenemos vinculaciones con otro tipo de redes. Bien, para explicaros un poquito más cómo funciona la red, decir que la red, como ya os he explicado al principio, es una asociación. Entonces, las asociaciones, como bien sabéis, tienen una asamblea general, que de ahí emanan
y se toman las decisiones que luego posteriormente van permeando a los distintos órganos. Los distintos órganos, que en este caso hay algo muy ejecutivo, que es la Junta Directiva, que está formada actualmente con la Presidencia de Zaragoza, la Vicepresidencia de Valladolid, en este caso María, y la Secretaría Valencia, ¿no? Entonces, la Secretaría, tenemos asambleas anuales, antes teníamos una, ahora tenemos dos, y la Junta Directiva se reúne todos los meses y además tiene una comunicación fluida mensualmente. Entonces, es algo que continuamente estamos tomando decisiones. Esto, posteriormente, se pasa a la Secretaría Técnica, entre las cuales también está Dani, y nosotros, que recae en la Fundación Entretante, y nosotros hacemos las labores de facilitación y secretaría. Antes de pasar a lo que son itinerarios de intercambio, los grupos de trabajo, decir que también en el rango superior está el Consejo de Organizaciones Sociales, son 25 entidades de todo el territorio estatal que nos ayudan a la red, a esta asociación de municipios, a trabajar, a reflexionar, a generar también webinarios, etcétera. Y luego tenemos, por otro lado, una serie de entidades socias colaboradoras, fundamentalmente la Fundación Caraso, Daniela Caraso, que ha estado financiando desde un principio el proyecto, y el Observatorio de Derecho a la Alimentación. Bien, volviendo a la Secretaría Técnica, tenemos por un lado una parte muy importante, que son los itinerarios de intercambio, como estoy diciendo, itinerarios de intercambio de experiencias, en tres grandes áreas: gobernanza y participación, asesoría y acompañamiento, y redes logísticas y distribución. Y de ahí realizamos una serie de webinarios online, como puede ser esto, o seminarios presenciales. También tenemos grupos de trabajo que están orientados a la tarea y a resolver cuestiones específicas, como veremos. Pero nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo un plan estratégico que se ha transformado en un plan de acción con 6 grandes ejes que van desde lo más interno hacia lo más externo. Por un lado, organización y funcionamiento de la red. Posteriormente pasamos a un itinerario de intercambio que, aunque bien es abierto, fundamentalmente es para las entidades miembro. Posteriormente pasamos a trabajar redes, alianzas y nuevos socios, las narrativas y la comunicación institucional, que es sobre todo generar informes, textos, una serie de información que posteriormente nos vale para trabajar sobre todo lo que es la parte de comunicación y la parte de sensibilización, la parte de comunicación un poco más hacia la sociedad en general y también hacia las propias instituciones, y la parte de sensibilización muy detallada hacia la sociedad en general, pero también hacia el interior de los ayuntamientos, porque como bien ha hablado Dani, pues muchas veces las competencias están repartidas en distintas concejalías, en función del ayuntamiento, las áreas que tenga, y entonces es importante imbricarlas para que este funcionamiento en torno a la alimentación, que suele estar repartido, funcione, o intentemos que funcione de una forma mucho más fluida. Bien, simplemente por comentar, en esos 3 grandes ejes que os he comentado de itinerarios de intercambio, tenemos por un lado gobernanza alimentaria y procesos participativos, asesoría y acompañamiento y acceso a la tierra, y redes locales de logística y distribución, de venta directa y canales cortos de comercialización, con las diferencias que estaban haciendo anteriormente. Entonces, las 3 grandes formas de trabajar estos ejes son en webinarios, seminarios, que no, simplemente os he puesto un ejemplo de aquí de la cantidad de cosas que hemos hecho, tenéis acceso a todas ellas, como bien decía María, en la página web. Hemos hecho mucho más webinarios porque online todo es mucho más fácil, también hemos hecho un montón de seminarios, y sí que es importante comentar que los grupos de trabajo que estamos trabajando y ahora mismo están en activo, tenemos un grupo de pequeños municipios y entidades supramunicipales, porque los pequeños municipios nos dijeron, oye, la dinámica que tenemos, la dinámica que tienen las ciudades en muchos casos es diferente que la que llevamos nosotros, deseamos trabajar esto de una forma diferente o de otra forma, porque tanto las estructuras que tenemos en el ayuntamiento, personal, etcétera, es distinto que a lo mejor un municipio como puede ser Baztán, que está en Navarra, como un municipio de Valencia, pues obviamente sí tienen intereses en común, pero el funcionamiento puede ser distinto, ¿no? Por un lado eso. Luego, el derecho a la alimentación saludable y sostenible, que llevamos trabajando 2 años. Se acaba de crear el grupo, en unos webinarios que tuvimos, el grupo de planificación urbana, que seguiremos trabajando en ello. Y también lleva trabajando bastante tiempo el grupo de compra pública. El centro de acopio y logística está un poco en stand-by, pero ha permitido dar origen a otro tipo de cuestiones y otro tipo de intermedio. Simplemente por comentar que todo ese plan de acción está totalmente estructurado, en el cual se interrelazan la parte de narrativa, redes y sensibilización. Como os estoy comentando, os estaba comentando María, hemos generado informes. Esos informes nos permiten trabajar en profundidad un tema, posteriormente intentar trabajar en redes
con las que ampliar o amplificar nuestro trabajo y posteriormente pasar a la parte de sensibilización. Son tres grandes informes lo que hemos hecho de políticas alimentarias urbanas para la sostenibilidad, salud y derecho a la alimentación y posteriormente sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, que a partir de la creación de Valladolid y de este trabajo, bueno, pues es lo que se está trabajando actualmente. En este trabajo en redes, en estas narrativas, en estos nuevos imaginarios que estamos haciendo, pues estamos trabajando con el Pacto Urbano de Milán, con la FAO, con IPES Food, también a escala local por otra PAC, con Intervegas, con Derecho a la Alimentación, con REAS, ¿no? Y entonces esos primeros años nos ha dado para trabajar sobre todo el tema, la campaña de Derecho a la Alimentación Sostenible y Saludable, que ahora mismo está todavía funcionando, pero a partir de la declaración de Valladolid estamos permitiendo trabajar sobre todo con todo el proceso de Barcelona como capital de la alimentación sostenible de 2021, la declaración de Glasgow y el Foro Europeo de la Agroecología, ¿no? Entonces, esto tenemos una hoja de ruta de comunicación en este caso que es alimentación y clima, que está, pues bien, pasa de la declaración de Glasgow, el Foro Mundial del Pacto Milán, que se llevará a cabo este año, a finales de este año, posteriormente el Foro Europeo de Agroecología. Y eso nos está permitiendo trabajar con los actores internacionales como es Agroecology Europe, Sustainable Food Cities, Tercenville y también C40. Y ya pensando en el futuro, hacia 2022-2023, estamos trabajando, todavía no tenemos sí que tenemos una idea de lo que queremos trabajar, pero por decir alguna cosa, retos del medio rural, como puede ser la despoblación, la baja rentabilidad de la actividad agraria. Bueno, ya veremos que estamos definiendo y en ello estamos trabajando con el grupo de trabajo Pequeños Municipios y Diputaciones, con la red Terrae, que está Manuel, he visto por aquí, y así como la Xarxa para la Soberanía Alimentaria de Cataluña Central, con esa idea de generar una red de redes, ¿no? Entonces, simplemente de esta misión y visión, yo me gustaría señalar una serie de logros que creo que son interesantes, que por un lado nos ha permitido generar una estructura funcional acorde a nuestra forma de funcionamiento. La red, como decía María, pensamos que funciona. Ha permitido que haya una dinámica de trabajo entre las ciudades y que se impliquen en el trabajo, en los webinarios, los grupos de trabajo, hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hoy tenéis aquí a 3 personas de distintas ciudades y más gente que está. Eso muestra la implicación que tenemos. Hemos conseguido crecer la red y también que sea una red diversa, con diferentes tamaños de ayuntamientos, pero también con colores políticos muy importantes, porque la alimentación es algo que nos une a todos, la agroecología es algo que une a todas las personas, por lo tanto, pues la red está funcionando de forma muy importante para aglutinar a gente que a priori a lo mejor pues no se juntaría, por decirlo así, pero por en torno a algo que es un bien común, que es muy importante. Entonces estamos consiguiendo generar red con otros actores, equilibrar la generación de las ideas e innovación y, por otro lado, profundizar y co-crear soluciones. Estamos en ese equilibrio continuo entre generar ideas pero profundizar en temas, y sí que consideramos que somos unos de los referentes en las políticas alimentarias. Entonces, los retos que nos va en torno a esa misión y visión, esos logros y esos retos, pues queremos crecer de forma ordenada y coordinada para que sigamos funcionando hasta el momento, que pensamos que estamos haciendo bien. Sumar municipios medianos y pequeños, está en nuestra hoja de ruta. Seguir trabajando con otras redes, identificar que el imaginario de la red se hable no solamente de agroecología, sino todo ese paraguas que tenemos, alimentación sostenible y saludable, cambio climático y retos del mundo rural, por decirlo así, y seguir con esa comunicación e incidencia hacia políticas autonómicas y estatales. Por terminar, y muy brevemente, si yo soy ayuntamiento, yo estoy aquí, ¿qué puede hacer la red por mí? Pues la red por ti puede facilitar el trabajo de esa administración local en el desarrollo de políticas alimentarias. ¿Cómo? Mediante el trabajo que realizamos con otras ciudades, pues se puede mejorar e innovar las políticas alimentarias a escala local. Podemos apoyar técnicamente en el desarrollo de acciones concretas, bien nosotros o otros ayuntamientos, y sobre todo mediante intercambio de experiencias innovadoras y prácticas exitosas de políticas alimentarias locales. También se ofrece un trabajo en red y alianzas con otras entidades. María estaba citando anteriormente la importancia que ha tenido a lo largo de esos meses duros de la COVID, ¿no? Y sobre todo una comunicación y visibilización de la red y de las entidades miembros. En resumen, tenemos una serie de documentos. Si queréis profundizar, podéis encontrarlos en la red o me podéis escribir un correo electrónico y yo, pues con mucho gusto,
os informaré de una forma más detallada sobre los servicios, sobre la carta de servicios que tenemos para las entidades miembros de red. Y yo, sin más, daros las muchas gracias y doy paso posteriormente a... Muchas gracias a ti, Jorge, por tu intervención. Vamos a pasar ya a la última parte del programa, que tenemos experiencias de éxito en las políticas alimentarias municipales por parte de ayuntamientos que son claros referentes de las políticas locales de alimentación sostenible y saludable en nuestro estado. Tenemos en primer lugar el Ayuntamiento de Valencia, don Josep Manuel Pérez, jefe de sección de Agricultura, Huerta y Alimentación del Ayuntamiento de Valencia. Buenos días, Josep. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, muchas gracias y dar la enhorabuena de Desarrollo Sostenible como a la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por esta jornada que está, bueno, que está siendo muy interesante y que está funcionando perfectamente. Y yo voy a intentar ceñirme al tiempo, a los tiempos que nos han dado y a los objetivos, que es básicamente bueno, pues comentaros un poco la experiencia del municipio de Valencia respecto de las políticas alimentarias locales y, digamos, intentar haceros ver también el por qué estamos y por qué hemos apostado desde nuestro municipio por la red de ciudades como una herramienta colaborativa para el impulso de las políticas alimentarias locales sostenibles, ¿no? Básicamente, haciendo un poco de trayectoria, el gobierno municipal, a partir de las elecciones de 2015, al poco de producirse ese mismo octubre, en octubre de 2015, se produce la firma del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, que Valencia digamos, asume desde el principio y que recae de alguna manera en la concejalía con competencias en agricultura, que es una concejalía que se crea en aquel momento. No existía a nivel municipal digamos, una concejalía que tuviera estrictamente competencias en agricultura y en alimentación. Y en ese momento se crea y se decide, digamos, dar impulso digamos, a esta línea de trabajo de manera transversal en el municipio. Así se plantea, se firma ese pacto de políticas alimentarias de Milán y a través de liderazgo de esa concejalía de Agricultura y Huerta en un principio, en esta última legislatura ya de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, y también de la mano del Consell Agrari Municipal, que es un organismo autónomo municipal, digamos que es el fruto de lo que en su momento era la Cámara Agraria Local, y que presta servicios en materia de agricultura, digamos, de esa manera un organismo autónomo con una serie de personal adscrito y esta concejalía y esta sección nueva que se crea de Agricultura y Huerta, con escasos recursos, pero que se crea, se empieza a caminar. Para que os hagáis una idea, esta concejalía contó desde un principio conmigo como técnico, sin nadie más, con mucha ilusión, pero con pocas capacidades y de generar de una manera potente. Y el Agrari Municipal, esa antigua Cámara Agraria Municipal, que cuenta con un personal, pero más vamos a prestar servicios concretos de vigilancia rural en lo que es el medio rural municipal. La concejalía en el segundo año pues ya se dota con un presupuesto más o menos de unos 150.000 euros, y el Consell Agrari tiene un presupuesto que ronda el 1,5 millones de euros, pero han de tener en cuenta que tiene 10 guardas rurales adscritos, más personal administrativo, etcétera, etcétera,
digamos, para que se hagan una idea un poco de qué, digamos, de con qué medios se contaba, ¿vale? Bien, el gran reto, como yo entiendo que es en casi todas las administraciones, es como, digamos, implicar, coordinar y hacer transversales determinadas políticas y de una manera real, ¿no? Porque, digamos, desde lo discursivo es fácil estar de acuerdo con muchísimas cosas, pero después poner los medios, tanto humanos como materiales, pero sobre todo organizativos, para que realmente estas políticas alimentarias locales sostenibles sean, digamos, un eje transformador, bueno, pues presenta sus dificultades. Y aquí, permítanme que haga un poco la broma, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra pequeña pedrada, ¿no? Y nos parece que nuestro guión es aquel que va a permitir, ¿no? A partir del cual se tiene que desarrollar toda la política ambiental, ¿no? Municipal. Pero, pues alguien dirá, no, es el urbanismo quien estructura, ¿no? Es la salud de lo que tiene que ser referente, ¿no? Son las zonas verdes, son... Bueno, quiero decir, en esa difícil, digamos, conjunción de intereses y de propuestas y estrategias es donde encontramos las mayores dificultades, ¿no? En estos momentos nosotros tenemos dos organismos sectoriales de participación y de gobernanza y asesoramiento en materia de políticas alimentarias y agrarias locales, como es la Junta de Síndicos de este Consell Agrari Municipal, que preexistente, y un nuevo consejo que se ha creado con una perspectiva más amplia del sector alimentario, que es el Consejo Alimentario Municipal. Internamente está costando mucho en un municipio, en un ayuntamiento con las dimensiones del Ayuntamiento de Valencia, digamos, establecer herramientas de coordinación que sean operativas, no llenar más aún de reuniones la agenda, pero bueno, poco a poco y a través de la colaboración estricta, digamos, y puntual y de proyectos concretos con otras áreas como servicios sociales en tema de emergencias alimentarias, como salud, en promoción de la salud y tema de todas el tema de sensibilización sobre dietas saludables, o educación, por ejemplo, con el tema de los comedores escolares, pues poco a poco sobre ese trabajo real se va generando bueno, pues esa comunicación y esa coordinación, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos más grandes a nivel municipal ha sido a través de esa asunción digamos, de los compromisos del Pacto de Milán, empezar por los trabajos de gobernanza y establecimiento de estrategias, ¿no? En ese sentido, tenemos yo creo que importante experiencia en la generación de un Consell Alimentari Municipal, digamos, muy diverso, muy amplio, donde se ha dado cabida a más de 30 organizaciones de diversa tipología, donde están representados desde las grandes superficies comerciales a las organizaciones profesionales agrarias, a los colegios profesionales, a las entidades sociales que trabajan por la defensa del territorio agrario y la soberanía alimentaria. Es decir, y yo creo que eso es uno de los éxitos y de la experiencia que creo que hemos compartido y podemos compartir con otras ciudades. Tenemos aprobada a propuesta de este Consejo Alimentario, tenemos aprobada una estrategia alimentaria municipal para Valencia con un horizonte de 2025, que fue aprobada en el Pleno Municipal con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en aquel momento en el consistorio, que, digamos, desde una perspectiva o digamos así, una misión y una visión que incluye esas perspectivas de soberanía alimentaria, agroecología y transición agroecológica, canales cortos de comercialización y producto de proximidad, economía social y solidaria, ecodependencia e interdependencia, estructura verde y dietas sostenibles, pues se plantea 7 líneas de trabajo muy ambiciosas, difícilmente alcanzables en un horizonte temporal próximo, pero que sí que sirven de guía, ¿no? Y digamos, de hoja de ruta para avanzar.
No me voy a extender porque en esto, porque digamos, las diferentes intervenciones que ya han habido ya han hecho, han puesto el énfasis sobre muchas de estas perspectivas y de estos compromisos y necesidades. Sí que me gustaría poner en valor realmente el por qué, digamos, la red de ciudades por la agroecología es, digamos, un espacio interesante para los diversos municipios que estén, bueno, pues que tengan como reto, digamos, trabajar en estos temas. Bueno, primero decir que tuvimos un poquito de mala pata a la hora de escoger el nombre, porque esto de Red de Ciudades por la Agroecología parece poco inclusivo. No todos los municipios ni son ciudades ni tienen por qué serlo. Realmente, después en la letra pequeña hablamos, son de entidades locales que desde lo más pequeño numéricamente hasta lo más, digamos, la asociación, las entidades locales como son las diputaciones, que son ¿no? Coordinación de entidades locales y también es una entidad local, tienen cabida y se está trabajando porque, digamos, todos los municipios tengan, digamos, sus espacios de trabajo adaptados a su realidad, ¿no? Yo creo que es muy importante, es muy útil la red de ciudades justamente por esa conexión de experiencias. Normalmente cuando tenemos una idea desde un municipio y queremos poner algo en marcha, casi todo está inventado. Y si no está inventado, es mejor que los inventos surjan de el cotejar las experiencias de otros que han intentado hacer cosas semejantes, ¿no? Tanto por los éxitos como por los fracasos, por saber qué caminos no debes transitar como los que sí que debes transitar. Entonces, toda la estructura que ha comentado Jorge muy bien y todos los, digamos, todos los repositorios de documentación, los contactos con otros municipios, con personal especialista, son muy útiles y bueno, simplemente, que no quiero extenderme más, que hoy ya estoy consumiendo más de mi tiempo, animarles a que participen, ofrecernos a la medida de nuestras posibilidades, ayudar en lo posible bueno, pues a estos retos que yo creo que son compartidos, que como aquí se ha manifestado. Muchas gracias, Josep. Precisamente un apunte al hilo de lo que comentaba sobre la acotación del término ciudades. Nosotros pretendemos que Castilla-La Mancha, como comunidad autónoma, sea una nueva experiencia, un salto también en ese sentido para la propia red de ciudades por la agroecología. Y damos paso ya a la siguiente experiencia que nos viene de Madrid, a cargo de doña Paz Valiente Calvo, responsable de coordinación de la estrategia alimentaria del Ayuntamiento de Madrid. Cuando quieras, Paz. Pues hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros, oyendo cosas tan interesantes, bien acompañada y pudiendo pues, contar un poco por encima lo que hacemos en Madrid. Digo por encima porque, bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar eso. Tenía una presentación para compartir, pero no sé si voy a ser capaz de hacerlo porque cuando le doy a compartir, a lo mejor me tenéis vetada. Técnicamente podrías. Yo te he hecho antes con hospedadora, o sea que técnicamente podrías, lo voy a... Sí, de hecho está funcionando, sí. ¿Se ve tu ordenador? ¿La ves? Perfecto. Sí, si lo puedes poner en presentación, eso es. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Se ve la presentación, pero no como pantalla completa. A ver si me dejan. No. Bueno, esto suele pasar, pero ahora, yo creo que ahora sí. Ahora fantástico. Sí, perfecto. Muy bien, pues voy a intentar ir más o menos rápido porque me imagino que vamos ya muy justos de tiempo. Bueno, simplemente os quería contar, bueno, algunos para introducir a modo de introducción, algunos rasgos relevantes de Madrid que todos conocéis, pero bueno, en ese sentido somos una ciudad pues muy diferente, por ejemplo, pues a la presentación de Valencia, otras que se pueden hacer, ¿no? No tenemos prácticamente sector primario. El sector ecológico es muy pequeñito, pero sí que es verdad que en un crecimiento constante se ha podido el número de productores en la última década.
Y sin embargo sí que tenemos una muy importante capacidad logística, no solo como centro, hub, por donde se canaliza muchísima importación y exportación de producto agroalimentario desde España hacia afuera y de fuera adentro, sino también por la distribución nacional y regional, el volumen de producto que pasa, ¿no? Hay una pequeña presencia del sector de la transformación alimentaria, especialmente en panadería, fabricación de pasta y industria cárnica, pero en definitiva podemos decir que la mayor parte de los alimentos proceden de otros territorios, tanto nacionales como comunitarios, y únicamente el 4% tiene su origen en la Comunidad de Madrid. Entonces, eso pues es una pena a pesar del potencial de abastecimiento que tendríamos por la presencia en la región de ganadería, de horticultura, de viticultura, olivares, etcétera, ¿no? Y por otra parte, y para concluir esta parte, pues reseñar cuál es el perfil del consumidor madrileño. A pesar de toda esta abundancia de oferta que tenemos, pues hay un déficit muy importante de consumo de productos frescos, ¿no? De fruta, verdura, legumbres, etcétera, un exceso notable de proteínas de origen animal y un incremento mantenido de problemas de salud, como la obesidad y muy particularmente la obesidad infantil. Estas características son además más acusadas en los distritos de menor renta, ¿no? Que son especialmente pues los que están más o menos en la parte sur de Madrid, en los que hay más personas en riesgo y representan nada menos que una cuarta parte de los hogares madrileños. Entonces, bueno, pues con toda esta situación en la cabeza, un poco la cronología ha sido, en primer lugar, nuestra adhesión al Pacto de Milán en el año 2015, la creación de la mesa de seguimiento posteriormente en febrero de 2016, y la aprobación por la Junta de Gobierno de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible en el año 18. Bueno, se aprobó una estrategia con unas líneas generales que ha tenido vigencia hasta el año 2020. Los responsables de coordinación somos desde Vicealcaldía los representantes del área de internacionalización y cooperación. ¿Por qué? Bueno, pues porque al ser un asunto tan sumamente transversal que tiene competencias de distintas áreas de gobierno y nosotros no tener sector productivo, sino que estar más enfocados en temas servicios, con importancia de los temas ambientales, de salud, etcétera, pues se ha decidido tener la coordinación desde este área transversal, pero participan directamente en la ejecución de las medidas y con todo absolutamente control presupuestario, pues la inmensa mayoría de las áreas de gobierno del ayuntamiento, ¿no? Como por ejemplo familias, igualdad y bienestar social, desarrollo urbano, medio ambiente, economía, tanto por la parte de comercio como de consumo y empleo, deportes, Madrid Salud y, por supuesto, el área de coordinación territorial en representación de todos los distritos que también implementan acciones, ¿no? Para poner todo esto en marcha, pues se ha desarrollado un sistema de gobernanza alimentaria. Entonces, en primer lugar, tenemos la mesa de seguimiento del Pacto de Milán, que es un espacio de diálogo y de coordinación entre todas las diferentes áreas del ayuntamiento y de colaboración con la sociedad civil. Además de todas las áreas del ayuntamiento interesadas, pues están representantes del sector social y económico, ¿no? Como la Plataforma Madrid Agroecológico, Carta contra el Hambre, la Plataforma Quinta de Torrearias, comerciales están COCEM, La Viña, y luego Colegio Oficial de Agrónomos y el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Madrid. Pero esto es una representación gráfica de la mesa antigua y de la mesa versión 2.0, que es la forma en cómo nos reunimos últimamente, ¿no? Se completa esta gobernanza con la Asamblea de Seguimiento de la Estrategia Alimentaria, que la celebramos siempre a final de año. Hemos hecho 2 ediciones nada más, en el 19 y en el 20, pero que es muchísimo más abierta, ¿no? Invitamos a todo el que tenga algo que aportar de todos los sectores y se hace una evaluación de la implementación de la estrategia alimentaria en Madrid y se utiliza todo ese input de agentes externos para proponer nuevas líneas de trabajo, estudios y actuaciones que posteriormente pues, se revisan, se evalúa la factibilidad de ponerlas en marcha y se incorporan. Y el último aspecto de la gobernanza, desde luego, es la participación en las redes de ciudades. Para nosotros, prioritaria, la participación en la red de ciudades para la agroecología, que ya se ha comentado antes, pero
bueno, que por mi parte también quiero decir que facilita pues muchísimo, por una parte, el aprendizaje a través de foros que organiza sobre temas específicos con ponencias de expertos, permite compartir experiencias y contactos muy útiles con el resto de ciudades miembros de la red y no solo miembros de la red, porque además su pertenencia a redes internacionales pues también nos pone en el contexto internacional. Facilita oportunidades para participar en proyectos europeos y bueno, pues siempre nos va a dar una visión mucho más global que haber estado ejerciendo estas competencias de una forma más autónoma, ¿no? Muy rápidamente, porque me quedan 2 minutos, decir que la estrategia que seguimos implementando tiene 6 ejes de actuación. No voy a entrar en, bueno, el primero es gobernanza, que ya os he comentado un poco por encima, cómo lo tenemos organizado. Los siguientes pues son, por ejemplo, el eje de cultura alimentaria, que bueno, pues simplemente me voy a limitar a decir pues un par de actuaciones más o menos significativas en cada uno de estos ejes, pero pues tenemos la red de huertos urbanos, que ha ido con los años ampliándose, ya tenemos 56 y el año que viene tendremos bastantes más, que funciona a base de un concurso para la cesión de suelo municipal. Se exigen unas condiciones a cambio que sea, bueno, pues desarrollar proyectos que sean comunitarios de agricultura sostenible, siguiendo las premisas de la agroecología, y se dan las parcelas pues valladas y luego pues a través de los viveros municipales se cede plantones de hortalizas y frutales, préstamos de maquinaria y bueno, y asesoría técnica también, por supuesto. También complementario con este programa está el Programa Municipal de Huertos Escolares, con más de 180 centros adheridos y que sigue pues, unas líneas similares, pero destinado a esa sensibilización y educación ambiental de profesorados, familias y alumnos. Siguiente eje, que es el eje de derecho a la alimentación. Bueno, pues poner alguna actuación más significativa. Hemos desarrollado, empezamos en la legislatura anterior, una tarjeta, se llama Tarjeta Familias, un proyecto piloto que ha concluido en esta legislatura y muy acelerado además por la crisis del COVID, la tarjeta Familias para personas en situación de emergencia, ¿no? Que bueno, lo que permite es dar una ayuda más dignificada, ¿no? De manera porque permite comprar de forma anónima. Es una tarjeta de pago prepagada con 125 euros, de 125 a 630 en función del tamaño de la familia y de la renta disponible que tenga, y que permite comprar en cualquier tipo de establecimiento productos alimenticios y de higiene. Y además esa tarjeta se acompaña de información sobre menús saludables proporcionados por Madrid Salud. En una primera fase han estado funcionando 800 familias y se sigue ampliando todos los días, lamentablemente. Bueno, también aquí está el programa de menús saludables en escuelas infantiles, que ya se ha comentado, hay quien los desarrolla, que es simplemente bueno, pues, hacer ese análisis para dar en las contratas que se hacen con las escuelas infantiles, que son las únicas que son de competencia municipal. Desgraciadamente no tenemos las de otras escuelas y colegios y tal, pero pues incrementar la cantidad de verdura y fruta y de alimentos ecológicos y primar los productos de canal corto, fundamentalmente. En el impulso al sector agroalimentario, como ya estoy fuera de tiempo, solo quería citar el proyecto Barrios Productores, que es un proyecto muy ambicioso que está desarrollando Madrid para revegetar espacios libres mal conservados, ¿no? Como son, por ejemplo, los espacios interbloques, los solares desocupados, etcétera, y que se van a enfocar a la producción a huertos urbanos productivos, siempre con también un enfoque económico de apoyo al emprendimiento y a la generación de empleo. Está muy incipiente, pero bueno, pues es un proyecto de varios años y es de ámbito de ciudad, son 678 hectáreas. Y bueno, pues estamos trabajando en ello con mucha ilusión. En el eje de compra pública, comercio y restauración hemos desarrollado bastante, pues integrar en la contratación ambiental los conceptos de la agroecología. Hemos desarrollado pliegos para comedores y vending. Y bueno, pues un poco en la línea que comentábamos para promover el canal corto, etcétera. Y en residuos, bueno, hemos conseguido extender ya la recogida de la orgánica a toda la ciudad de Madrid y empezar ya llevamos unos años desarrollando proyectos de agrocompostaje. Próximos pasos, pues ya estamos planteándonos y empezando a hacer reuniones de participación tal para redactar una nueva estrategia alimentaria para el periodo 2021-2023 a partir de las lecciones aprendidas y destacando un eje estratégico de resiliencia de los sistemas alimentarios, que creo que si algo aprendemos de la COVID
va a ser eso, ¿no? Esa necesidad de crear esa base pública que pueda dar respuesta en cualquier momento a cualquier tipo de emergencia. Y una segunda cuestión en la que queremos hacer mucho más énfasis que en la primera estrategia es en la coordinación a nivel regional, porque Madrid, pues por las características que he comentado, y bueno, pues a todos nos alcanza que por la limitación de competencias es muchísimo más interesante, mucho más eficiente hacer planteamientos de nivel regional y para buscar mucha más eficacia en las actuaciones. Y con esto simplemente pues agradeceros mucho la atención. Aquí tenemos más información en diario.madrid.es, Madrid Alimenta, y encantada y a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias, Paz. Y ya por último pasamos a otra experiencia, una tercera experiencia que nos llega de Granollers y la presenta Vicenç Planas Herrero, coordinador de política alimentaria del Ayuntamiento de Granollers. Cuando quieras, Vicenç. Muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Yo os voy a contar un poco nuestra experiencia, que es bastante distinta a las dos que hemos visto hasta ahora, básicamente por dimensión de ciudad. Nosotros somos de una ciudad mediana de unos 60.000 habitantes y también nuestro recorrido veréis que es algo distinto al que hemos visto hasta ahora. El proyecto de dinamización, el proyecto empezó como dinamización agraria estricta desde la Concejalía de Promoción Económica ya por el 2011, y el objetivo era básicamente dinamizar un espacio agrario que todavía quedaba y queda en Granollers, pero en vías de marginalización y de claro declive, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a plantear ideas y proyectos para poner en valor lo que es la agricultura de proximidad, producto local, circuito corto, agroecología, etcétera. Pero el principio fue básicamente focalizado en eso, en el sector agrario y productivo. Pero como también se ha comentado y es bastante evidente, la agricultura y el producto local tiene muchas derivadas, es muy transversal, y también a medida que empezamos nuestro recorrido empezamos a ver distintos contactos, distintas derivadas hacia otros ámbitos locales del ayuntamiento. Por ejemplo, el tema de restauración, restaurantes, comercio, y eso nos llevó a crear una marca propia, que es la marca de Producte de Palou, que es el paraje al que me refería, agrario. También derivadas hacia cultura, donde está alojado el Museo de Ciencias Naturales nuestro, y ahí también creamos, junto con otras entidades, un banco de semillas locales que actualmente alberga unas 150 variedades locales de hortaliza y más 50 que también tenemos identificadas, pero todavía no con muestras. También tendemos derivadas a servicios sociales, con huertos comunitarios, algunos de ellos sociales, otros más educativos, con vía pública, con la creación de un mercado de producto local, no solo de nuestro paraje agrario, pero básicamente de la comarca, con educación, por temas de charlas en escuelas relativas al producto local, al banco de semillas, a los huertos, etcétera, y también últimamente todo el tema de comedores escolares que estamos empezando a trabajar. También hemos generado contactos y colaboraciones con salud pública por todo el tema de salud y derecho a la alimentación, que en nuestro caso, como ya comentaré, ha sido debido al trabajo con la red de ciudades, porque era un tema que sí que se trabajaba a nivel municipal, pero no de manera coordinada desde el punto de vista de la agroecología. Como ayuntamiento, a medida que empezamos este recorrido y continuamos, hemos ido asumiendo distintos compromisos. Empezamos en 2017 con el Pacto de Milán y el Manifiesto de la Red. También este año 2020 firmamos la Declaración de Valladolid y ahora recientemente la Carta Alimentaria de la Región Metropolitana de Barcelona. Colaboramos con distintos actores, tanto locales como administraciones cercanas, tanto autonómica como local, diputaciones, consejo comarcal, etcétera, organizaciones sociales, universidades, pero no de una manera, digamos, formal y reglada, sino en función de los distintos proyectos que tenemos sobre la mesa, o sea, según oportunidades y demandas. Y todo esto derivó hacia lo que hemos llamado Mesa Interna para la Alimentación, que sí que es un espacio
interna referida a ayuntamiento, un espacio del ayuntamiento de intercambio de proyectos y de coordinación de proyectos, con todas esas áreas que os he comentado antes, y no tiene una formalización muy concreta ni una regularización, simplemente es un espacio donde 1 o 2 veces al año la idea es reunirnos y plantearnos, poner en común lo que se está haciendo, pero que las distintas áreas trabajan directamente entre ellos los proyectos que los afectan. Porque, bueno, supongo que la gente que está en administración local o supralocal, supongo que conocerá bien que la inercia de las distintas áreas es a como atomizarse y a trabajar por separado, por mucho que se sepa que a veces hay frentes de trabajo que pueden ser comunes, pero si no hay estos espacios donde entre comillas, te obliga un poco a poner en común los proyectos, a veces pueden darse duplicaciones o faltas de coordinación, ¿no? Y este es el objetivo, ¿no? de tener una visión más global y colaborativa. A nivel